Nunca es demasiado tarde para superarte y ser la persona que podrías haber sido. Atrévete a cambiar con el psicólogo y conferencista Gonzalo Avelar, con el tema Gracias a Dios por todo. Bueno, hermanas, el tema del que les voy a hablar en esta oportunidad lo he titulado Dando gracias a Dios por todo. Dando gracias a Dios por todo. Y hemos escuchado este evangelio de San Lucas, en donde el escritor sagrado nos cuenta de una experiencia, de una situación que sucede. 10 leprosos. Jesús anda por los caminos de Galilea y Samaria y se encuentra con 10 leprosos. Ahora, debemos saber de que la lepra era una de las enfermedades peores que existía en aquel tiempo. Las personas leprosas estaban prácticamente excluidas de la sociedad por el peligro de la epidemia, de la contaminación. Entonces las personas leprosas no podían acercarse a nadie que estuviera sano, no podían acercarse porque eran impuros y tenían que ir gritando: impuros, impuros, impuros. Entonces tenemos estos 10 leprosos. Probablemente 9 de ellos eran judíos y solamente uno era samaritano. Los samaritanos eran un pueblo que eran vistos de menos por los judíos, eran considerados como lacra social, eran despreciados. Entonces, pero sin embargo, ya leprosos todos eran iguales y todos andaban juntos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahí? 10 enfermos de lepra que saben de que Jesús ha hecho milagros en otras partes. Han escuchado ya de sus sanaciones, han escuchado de todas las buenas obras que han dado haciendo por uno y otro lugar. Y ellos, con la esperanza de que Jesús pueda hacerles el milagro a ellos de curarles, también van a buscarlo. Y cuando saben que va a pasar por ahí, desde lejos comienzan a gritar: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Frase que muchas veces nosotros también habremos dicho. ¿Cuántas veces nosotros no nos sentimos, tal vez no enfermos de lepra, sino necesitados o necesitadas de algunas otras cosas? Necesitados de cosas materiales, necesitados de alguna ayudita para nuestros problemas familiares, necesitados de encontrar algún trabajo, de alguna otra bendición o sanación de alguna enfermedad. Pero todos en algún momento dado también pasamos por esta experiencia de tener que sentir esa urgencia por encontrarnos con Jesús y pedirle que tenga misericordia de nosotros. Ahora, Jesús, que no necesita de que nosotros lo tengamos que convencer para que Él tenga misericordia de nosotros, Jesús inmediatamente, al escuchar su grito, su clamor, Él responde a su inquietud, a su petición. Y bien lo dice el profeta Jeremías: clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Y exactamente, ellos clamaron a Jesús y Jesús les responde. ¿Y qué les dice? No les dice de una vez quedan sanos. Fíjense que es bien curioso, porque en otras ocasiones Él inmediatamente dice: sé sano, por tu fe has creído, etc. Pero a ellos les dice: vayan donde los sacerdotes y preséntense ante Él. ¿Pero por qué los manda donde el sacerdote? Bueno, primero porque para que un leproso pudiese ser restaurado en la sociedad, es decir, para que un leproso pudiese ser aceptado nuevamente en la sociedad, tenía que ser verificada su sanación, su curación, por un sacerdote. Es decir, un sacerdote casi que hacía las veces del médico, y era el sacerdote quien tenía que decir si este hombre o esta mujer ya está limpio de su lepra, ya puede formar parte de la sociedad, tiene nada más que ofrecer algún sacrificio de purificación y ya. Entonces, si Jesús los sana, pero no los manda donde el sacerdote, aunque estas personas hubiesen quedado sanas, pero no habrían podido ser restauradas, no habrían sido aceptadas dentro de la sociedad, porque para la sociedad ellos seguirían siendo leprosos.
Entonces, es necesario la verificación. Por eso les dice, vayan donde el sacerdote, preséntense ante él. Por supuesto, si no los hubiese sanado, no los mandaría donde el sacerdote. Pero ellos no quedaron limpios en el momento. O sea, ellos se fueron, pero se seguían viendo la lepra. A veces pasa con nosotros, que le hacemos una petición al Señor. Le pedimos, pero en el momento no vemos nada. O sea, seguimos con la enfermedad, seguimos con el problema, seguimos con la necesidad. Pero por fe, estos leprosos se fueron rumbo al templo a presentarse con el sacerdote, porque el maestro se los había mandado. Ellos confiaban de que quizás en el camino, quizás cuando llegaran donde el sacerdote, algo iba a suceder. Y es que los milagros suceden no en el tiempo nuestro, sino en el tiempo de ¿quién? En el tiempo de Dios. Suceden en el tiempo de Dios. ¿Qué sucedió? En el camino, cuando ellos iban hacia el templo, quedaron limpios. Ahora, aquí es donde viene la situación. Se dieron cuenta que estaban limpios. ¿Qué pasó con ellos? 9 de ellos siguieron su camino hacia el templo. Pero hubo uno que al darse cuenta que estaba limpio no pudo aguantarse la gana, digamos, no pudo aguantarse en la emoción y se regresó a donde Jesús para darle las gracias. Iba gritando, alabando a Dios fuertemente, y cuando llega donde Jesús se postra en tierra y le da las gracias por haberle hecho el milagro. Fíjense bien, solamente uno. Todos somos necesitados, pero solamente uno. El 10% de las personas necesitadas son las que regresan a darle las gracias a Dios. Ahora, la pregunta que habría que hacerse es: ¿de cuáles soy yo? ¿De cuáles es usted? Del 90% que siguen de largo. ¡Ah, qué chivo! ¡Qué bien! Me sané, qué bueno, buena onda, qué bien. Pero nada más. O del 10% que al darse cuenta de que ha recibido el milagro, que ha recibido la respuesta de Dios, no puede aguantar esa emoción y regresa ante el Señor, porque es el que lo ha sanado, y le da los méritos a Él. ¿De cuáles somos nosotros? ¿De ese 90% que no agradece, o del 10% que sabe valorar lo que Dios hace por cada uno de nosotros? Esa es la pregunta que yo quiero dejarles, y con esa pregunta quiero ahora reflexionar sobre esta virtud de la gratitud, que es una virtud tan bonita. A todos nos gusta que alguien venga y nos dé las gracias por algo que tal vez les hemos hecho. Y si yo le hago un favor a alguien y este alguien no se digna en agradecerme, me siento mal. ¿O no es cierto que a usted le pasa igual? O sea, uno espera que aquella persona a quien le hemos hecho un favor, a quien le hemos ayudado en algo, uno espera que esta persona valore, reconozca. Eso es lo que usted, mamá, por ejemplo, espera de sus hijos. Usted espera que ese hijito, que esa hijita, a quien usted ha cuidado, por quien usted se ha desvelado, por quien usted se ha sacrificado, usted espera que este hijito o esta hijita algún día le valore, le agradezca, aunque sea le diga algo, ¿no es cierto? O sea, todos esperamos eso. Es una virtud muy bonita. Sin embargo, es una virtud que a veces cuesta tenerla. A veces cuesta tenerla, ¿por qué? Bueno, por diferentes razones. Pero pareciera que como que pasamos de largo, como que pasamos por alto esos favores que recibimos, y especialmente cuando se trata de los favores que recibimos de Dios. Al igual que estos leprosos, todos, como lo he dicho antes, todos hemos recibido favores, porque todos somos necesitados de la misericordia de Dios. Todos necesitamos de la misericordia de Dios. Y Dios, como nuestro papá que es, Él hace salir el sol solamente sobre los buenos. No, ¿verdad? Sobre buenos y malos. ¿Hace caer la lluvia solamente sobre los justos? Tampoco. Hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Él es misericordioso con todos, aunque no todos tal vez estemos dentro de su gracia, dentro de su voluntad. E incluso Él nos permite vivir en este universo que Él ha creado. Él nos permite vivir en este universo y se ocupa de todas nuestras necesidades. Eso es lo bonito de Dios.
Como papá, Él es un buen proveedor. Él escucha incluso nuestras oraciones y atiende los deseos y súplicas de nuestro corazón. Fíjense cómo es Dios de maravilloso. Ahora, nadie me va a decir que nunca ha recibido un favor de Dios, porque si lo dijera sería una mentirosa o un mentiroso. Todos, de una manera o de otra, en algún momento de nuestra vida hemos recibido algún favor de Dios. Si yo le pidiera a cada una de ustedes que testimoniara sobre algún favor de Dios que ha recibido, yo sé que todas y todos tendríamos algo que decir, ¿o no es cierto? Entonces, pero ¿qué pasa? Así como pasó en el texto bíblico que he leído, en ese pasaje de la Biblia, no todos regresamos a darle las gracias a Dios. No todos le damos los méritos a Dios. Como lo dije, ¿qué porcentaje es el que regresa? Solamente el 10% de las personas, solamente ese 10% reconoce que todo lo que tiene, que lo que es, lo que sabe y lo que hace, se lo debe ¿a quién? A Dios. Y la pregunta es, ¿y el resto, ese 90% que no regresa, por qué no regresa? ¿Qué hace que una persona no muestre gratitud para con Dios por los favores que ha recibido? Bueno, de acuerdo con el texto podemos verlo. Primero, ¿qué es lo que vemos? Yo le llamaría soberbia religiosa. ¿Cómo le llamaríamos? Eran 10 leprosos. De esos 10, solo uno era samaritano. Los otros eran judíos. Pertenecían a la religión judía. Ahora, ¿qué significa soberbia religiosa? Soberbia religiosa es que creer que Dios tiene la obligación de bendecirme porque yo cumplo con todos los preceptos religiosos, con los mandamientos de la ley de Dios, etcétera, etcétera. Esa es la soberbia religiosa. Cuando yo me creo merecedor de los milagros, de los favores de Dios. ¿Por qué? Porque yo le cumplo al Señor. Yo le obedezco, voy a misa todos los días, rezo el rosario, leo la Biblia, voy al grupo de oración, a mi comunidad, etcétera, etcétera. El Señor tiene la obligación de bendecirme. Y eso es lo que pasaba con estos leprosos. El samaritano, como lo expliqué antes, era una persona excluida de la religión judía. Ellos no tenían derecho a ir al templo, ellos no tenían derecho a formar parte de esta religión. En cambio, los judíos, que eran los que pertenecían a esta religión, ellos pues eran de aquellas personas que dicen, bueno, yo ayuno 2 veces a la semana, yo doy el diezmo de todo lo que gano, yo cumplo con los mandamientos, etc. El judío, por ser judío, él se creía con derecho, él se creía que tenía los méritos para recibir favores del Señor. Y probablemente eso es lo que pasaba con estos judíos. Probablemente ellos, por ser judíos, creían de que Dios tenía la obligación de hacerles milagros y que por lo tanto lo que Jesús había hecho era simplemente lo que tenía que hacer y ya. Y es que habemos quienes que nos parecemos a estas personas. Habemos quienes que nos parecemos a aquel fariseo. No sé si se acuerda usted del ejemplo que pone Jesús en San Lucas capítulo 18, que había, dice, un fariseo y un publicano orando en el templo. ¿Y el fariseo cómo oraba? ¿Recuerda usted cómo oraba? ¿Qué es lo que decía el fariseo? Señor, qué bueno, decía, que yo no soy como este publicano. Mira, yo soy un hombre bueno, yo no robo, no mato. ¿Usted ha escuchado alguna vez gente que habla así también? Si yo no necesito ir a la iglesia, si yo no hago nada malo, si yo soy bueno, no robo, no mato, etcétera, etcétera. Habemos gente así, ¿sí o no? Y entonces decía el fariseo, Señor, mira, yo ayuno 2 veces a la semana, te doy el diezmo, ¿qué más querés? Como quien dice, ¿verdad? ¿Qué más querés? Y yo he escuchado gente católica que también se jacta
Decía alguien, por ejemplo, cuando en una reunión de grupo, mi piedad la tengo al tope, decía, como queriendo decir, ¿qué más puedo hacer? Voy a misa todos los días, hago visita del Santísimo, rezo el rosario, voy a misa dominical, hago obras de piedad, Sí, ¿verdad? No, pues sí, por favor, perdónenme, señor fariseo. Habemos a gente así. Ahora, la verdad es que los favores de Dios no se compran ni con sacrificios, ni con ofrendas, ni con el cumplimiento de rituales o de preceptos religiosos. Los favores de Dios no se compran con nada. No hay nada que nosotros pudiésemos hacer para comprar los favores de Dios. Señor, si me sanas de esto, te prometo que... Y empezamos nosotros a hacer una lista de promesas, ¿verdad? Óigame, no es para comprar los favores de Dios. No los podemos comprar. Dios nos da esos favores, Dios nos bendice. ¿Por qué? Dígame usted, ¿por qué nos bendice Dios? ¿Por qué? Porque nos ama. Por eso, porque nos ama y porque tiene misericordia de nosotros. Vean lo que dice San Pablo en Romanos capítulo 9, versículos 15 y 16. Dice, dijo a Moisés, tendré misericordia de quien yo quiera tenerla, y tendré compasión de quien yo quiera tenerla. Así pues, no depende de querer o de esforzarse, sino de que Dios tenga compasión. Palabra de Dios. Esto está bien claro, hermanos. El Señor hace favores a quien Él quiere, a quien Él ama. Él tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. No es porque yo haga esto, yo haga aquello. Ay, hermano, entonces mejor ya no rezo el rosario. Bueno, si usted pierde si no lo reza, usted pierde si no va a la misa, Dios no pierde. Si a quien le beneficia rezar el rosario es a uno mismo, porque entre más rezamos el rosario, entre más oramos, entre más vamos al grupo de oración, entre más vamos a la misa, más nos estamos, ¿qué? Nos estamos fortaleciendo, nos estamos llenando, ¿sí o no? Entonces, los beneficiados y las beneficiadas somos nosotros, no es Dios. Por lo tanto, no es para comprar a Dios que hacemos esto. Simplemente es para fortalecernos en la gracia, fortalecernos en la fe. Pero bien, la primera razón, soberbia religiosa. Segunda razón por la cual ese 90% de personas no agradece a Dios, es autosuficiencia personal. Repito, autosuficiencia personal. ¿Y qué es esto de autosuficiencia personal? ¿Qué significa? Significa creer que lo que tengo, lo que soy y lo que hago no es gracias a Dios, sino gracias a ¿qué? A mis propias fuerzas, a mis propias capacidades, a mi propia inteligencia. Es gracias a mí. Yo de Dios no necesito. ¿Para qué voy a ir a la iglesia? Si yo solo puedo, yo resuelvo mis problemas. Y mire, lamentablemente en estos tiempos existe mucha gente de este tipo, ¿no es cierto? Lamentablemente hoy en día como que el ser humano se ha ensoberbecido y se ha llegado a creer esa autosuficiencia. Hay una buena cantidad de gente que se jacta diciendo que tal o cual cosa la han adquirido ¿cómo? Por sus propios medios, sin tomar en cuenta que al final todo procede de dónde o procede de quién. Todo procede de Dios. Alguien me decía, mire hermano, no hombre, si mi carrera me cuesta a mí, si yo me he esforzado, me he sacrificado, me he quemado las pestañas estudiando esos libros, ¿y yo por qué tengo que agradecerle a Dios? Y yo le decía, ¿y quién te dio la inteligencia, papito? ¿Quién te dio el cerebro? ¿Ah? O sea, ¿o acaso tú hiciste tu cerebro? No, ¿verdad? Y hay gente que se jacta también en cuanto a sus posesiones materiales. Lo que tengo lo he conseguido con mis propias manos, con mis propias fuerzas. ¿Quién le dio las manos?
¿Quién le dio la energía? ¿Quién le dio ese hálito de vida para que pudiera existir? ¿Acaso no es Dios? ¿Acaso Dios no nos da todo? Miren, nosotros no nos podíamos jactar de nada, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque al final todo le pertenece a Dios. Veamos lo que dice el Salmo capítulo 24, Salmos 24. Dice, del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y sobre los ríos la afirmó. Palabra de Dios. Del Señor es la tierra y su plenitud, el mar y los que en él habitan. Todo este universo es de Dios. Él lo creó, le pertenece a Él. Cada cosa que hay dentro de este universo, cada cosa que hay en este planeta, los árboles, los animales, los insectos, los minerales, todo, incluyendo nosotros mismos, le pertenecemos a Dios, porque Él nos ha formado, Él nos ha creado. Por eso, ahora, para que el ser humano pueda decir que nada le debe al Señor, ¿qué tendría que hacer? ¿Qué tendría que hacer? Tendría que inventarse su propio universo y crearse su propio cuerpo para no tener que utilizar nada de lo que Dios ha creado. ¿Será posible eso, hermano? ¿Será posible que un ser humano, por más científico que sea, se pueda inventar su propio universo? ¿Será posible? Sí, los científicos se han inventado naves espaciales, satélites artificiales, se han inventado muchas cosas, pero para inventarse esas cosas han necesitado de lo que ya existía, ¿sí o no? Ahora, lo que es peor, ¿será posible crearse su propio cuerpo? ¿Habrá algún ser humano que pueda salirse de su cuerpo y meterse a un cuerpo que él se haya inventado? Yo creo que no. Eso no es posible. Por lo tanto, ningún ser humano puede argumentar diciendo que lo que tiene, lo que es, lo que hace y lo que sabe es por sus propios méritos y que no tiene nada que agradecerle a Dios. Pero bien, hay otra razón más por la cual ese 90% no viene a agradecerle a Dios. Y es por acostumbramiento. Por acostumbramiento. ¿Y qué es esto de acostumbramiento? Es estar tan acostumbrado a recibir favores de Dios que ya no me parecen cosas extraordinarias que valgan la pena de agradecer. Ese es el acostumbramiento. Recibo tantos favores de Dios, tengo tantas bendiciones, tantas cosas, posesiones materiales, qué sé yo, que yo siento que yo lo tengo todo. Y estoy acostumbrado a tenerlo todo. Nunca me ha hecho falta nada. Y como nunca me ha hecho falta nada, entonces llega un momento en que aquello se vuelve rutinario. Ya no hay cosas extraordinarias y ya no... ¿Y de qué le voy a agradecer? De la vida. Pues sí, pero si esa la tengo todos los días. ¿Y de qué más le voy a agradecer? De mi casa. Pues sí, pero si todos tenemos casa. O sea, llegamos a un punto de ver las cosas como muy normales, como muy rutinarias, como muy naturales, que creemos que eso no vale la pena agradecérselo a Dios, y necesitamos de algo extraordinario para poder decir, esto sí vale la pena decirle a Dios gracias. Y así pasa. Mire, hay personas que ven la vida, la salud, la alimentación, el trabajo, etcétera, lo ven como cosas así, de rutina, y debido a eso llegan a un momento en el que ya no valoran esas cosas como para darle gracias a Dios por ellas. Y es por eso que estas personas necesitan, como aquel dicho que dice que solo se valora lo que no se tiene, ¿verdad? Que para poder valorar algo hay que perderlo. O yo diría también, para poder valorar algo hay que también ver, conocer a personas que no tienen aquello y poderse comparar con esas personas para darte cuenta de que lo que tú tienes, no todos lo tienen. Fíjense que el día de ayer me tocó visitar a una señora. Bueno, me pidieron que fuera a visitar a esta señora, yo no la conocía.
Pero es una señora de 65 años, vive en un cuarto, ella solita, solo con su cama, su televisor ahí, ella solita, no tiene esposo, se le murió ya, vivieron 38 años pero no tuvieron hijos, así que tampoco tiene hijos, no tiene nietos, su único hermano ya murió hace algunos años, no tiene sobrinos porque no dejó hijos el hermano, no tiene a nadie, y las únicas personas que le ayudan son unas amistades que tiene. Entonces, al ver a una persona así, abandonada, sola, sin nadie por ella, uno dice, wow, yo estoy mucho mejor que ella, no importa cuál sea mi condición, pero estoy mucho mejor que ella, y eso te motiva a darle gracias a Dios. Cuando tú vas a visitar enfermas o enfermos al hospital, o vas a visitar niños huérfanos, o vas a visitar gente que vive en zonas marginales, pasa lo mismo. O sea, cuando ves cómo viven otras personas, las condiciones en que ellas están, díganme si no es cierto que a uno se le parte el corazón, y también uno dice, no hombre, gracias a Dios que yo por lo menos tengo esto, tengo aquello, o vivo de esta manera. ¿No es cierto? Entonces, pero hay personas que no se dan esa oportunidad y por eso no valoran y no dan gracias a Dios. En el caso del samaritano, de la historia que hemos leído, ¿por qué él sí valoró? Ahora que ya hemos visto todo eso, ¿por qué el samaritano sí valoró y regresó a darle gracias a Dios? ¿Por qué creen ustedes que valoró y regresó a darle gracias a Dios? De todo lo que he dicho, ¿por qué él se dio cuenta, se emocionó tanto y dijo, no hombre, esto vale la pena que yo regrese y le dé las gracias al Señor? ¿Por qué? Sí, pero ¿por qué lo valoró? Eso. Primero, porque no se consideraba merecedor de ese milagro. Soy simplemente un samaritano, no merezco un milagro de Dios. Él no se consideraba un fariseo, no era un soberbio religioso. En segundo lugar, ¿por qué más? Porque sabía que por sus propios medios jamás se podría curar de la lepra, porque la lepra era una enfermedad ¿qué? Incurable, y él sabía que por sus propios medios no lo habría alcanzado. ¿Y por qué más él valoró y dio gracias a Dios? Porque, como ya lo hemos mencionado, las personas leprosas vivían en una condición tan despreciable, vivían en una condición tan lamentable, que cualquier cosa que les aconteciera era visto como ¿qué? Como algo extraordinario, como una bendición de Dios. ¿Por qué? Porque ya ellos no se sentían dignos de recibir nada. Ahora, claro, para llegar a esto, es decir, tener una actitud de gratitud, se necesita, ¿qué se necesita para tener una actitud de gratitud? Se necesita humildad. ¿Humildad para qué? Para reconocer que todo, absolutamente todo, viene ¿de quién? Viene de Dios. Pero aparte de humildad, ¿qué más se necesita para tener gratitud? Se necesita tener capacidad de aceptación. Capacidad de aceptación. ¿Para qué? Para descubrir que aún en las cosas malas, que aún en las cosas que nosotros consideramos negativas, también en esas cosas malas, entre comillas, que nos pasan, hay un propósito divino. ¿Y qué más se necesita para tener gratitud? Se necesita una confianza plena ¿en quién? Una confianza plena en Dios, para saber que Dios tiene, fíjate bien, un propósito. Para saber que Dios tiene todo bajo su control, y que lo que Él permite siempre y siempre será lo mejor. Confianza plena en Dios para saber que Él no se equivoca, que Él sabe lo que hace y que lo que Él permite siempre será lo mejor. Y aquí yo quiero hacer un paréntesis para platicarles un poco de mi experiencia personal. Como ustedes me ven, soy invidente y soy ciego de nacimiento. Y para colmos, nací en un lugar que se llama Buena Vista. Así es que es ciego de nacimiento, pero nací en Buena Vista.
A la edad de 17 meses, más o menos año y medio, perdí a mi mamá. Se murió en una mala praxis médica. Yo era el menor de 4 hijos. La mayor tenía 9 años apenas. Mi papá, un hombre de 35 años, ahora viudo, con 4 hijos pequeños y uno ciego. Póngase usted a pensar lo difícil que pudo haber sido para él ese trago amargo. Cayó en alcoholismo, el alcoholismo lo dominó y esto nos hizo pasar a nosotros una muy mala experiencia, pobreza extrema, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Yo crecí con ciertos sentimientos como de malestar, de frustración por ser ciego, por no tener una mamá, por tener un padre alcohólico, por ser pobre. Y yo cuestionaba a Dios. Recuerdo una vez ya en bachillerato, alguien me decía que Dios es amor. Yo me preguntaba, yo filosofaba y decía, pero ¿cómo si Dios es amor permitió todas estas cosas en mi vida? Yo no lo entendía. No entendía cómo es que Dios me amaba tanto y me había hecho ciego. ¿Cómo es que Dios me amaba tanto y me había quitado a mi mamá? ¿Cómo es que Dios me amaba tanto y me había puesto un papá alcohólico? Yo no entendía todo eso. Pero gracias a Dios un día tuve la oportunidad de conocerle, de encontrarme con Él y de darme cuenta de que nada sucede por casualidad, de que todo tiene un propósito. Quizá a veces no lo entendamos, pero todo tiene un propósito y Dios no se equivoca y que los planes de Dios siempre son los mejores. Y mire, ahora yo le puedo decir con conciencia de causa, si yo no hubiese sido ciego, quizás no estaría haciendo lo que hago, porque yo veo lo que pasa con mis hermanos. Ninguno de ellos se superó. Mis otros 3 hermanos no están en las cosas de Dios. El único que se ha superado, que ha salido adelante, yo soy psicólogo, tengo maestría en consejería familiar, he estudiado otras 2 carreras, ahora soy predicador, soy cantante. El único que se ha superado soy yo. El único que anda sirviéndole al Señor soy yo. Si hubiera sido vidente, quizás me habría quedado con mi hermano, trabajando ahí, manejando un microbús. Quizás me habría ido de mojado como mi hermana para los Estados Unidos. O quizás me habría hecho alcohólico como mi papá. O me habría quedado de agricultor en el campo, allá como mi hermana, allá en Chalatenango. Pero aquí me tiene, haciendo lo que hago. Para esto no necesito ver. Para esto no necesito haber tenido mamá. Lo que necesito es haberme encontrado con el Señor. Lo que necesito es haber descubierto como aquel ciego de nacimiento en el Evangelio de San Juan capítulo 9. Este nació ciego para que el nombre del Hijo de Dios se glorifique a través de él. Eso es lo que yo necesito. Y eso es lo que ha pasado en mi vida. Y por eso ahora yo puedo perfectamente decirle al Señor gracias por mi ceguera. Eso no lo podía decir yo antes. Ahora yo le puedo decir, Señor, gracias porque no veo. Gracias porque tú quisiste llevarte a mi mamá. Gracias. ¿Por qué? Porque aún con mi ceguera yo pude superarme. Porque yo sé que hay personas que tienen la vista y están en peores condiciones que yo. Porque aún con mi orfandad yo he podido salir adelante. Y hay personas que tienen papá y tienen mamá y no los valoran. No se dan cuenta de lo valioso, de lo importante que es tenerlos. Gracias, Señor, por mi pobreza. ¿Por qué? Porque ahora sé que todo lo que tiene te lo debo a ti y no a mis recursos materiales. Y así sucesivamente. O sea, ahora yo puedo darle las gracias a Dios. ¿Por qué? Porque he aprendido, me he dado cuenta que todo se lo debo a Él. Como dice San Pablo, soy lo que soy por la gracia de Dios. Entonces solamente con una actitud así podemos llegar a cumplir lo que San Pablo nos dice en Efesios capítulo 5, versículo 20. Fíjense lo que dice San Pablo en este texto, Efesios 5, 20. Den siempre gracias a Dios el Padre por todas las cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, pónganme atención. ¿Por qué cosas debemos darle gracias a Dios? Dice por todas las
cosas. Entonces no se trata de dar gracias a Dios solo por lo bueno que nos pasa. También le podemos dar gracias y debemos darle gracias por aquellas cosas que nosotros consideramos malas. Hay que dar gracias a Dios por todo. Y todo significa todo. Entonces, dar gracias a Dios por todo es darle gracias a Dios por tu esposo, aunque no es el hombre perfecto que tú quisieras. Quizás es un hombre machista, quizás es un hombre que no te valora, quizás es un hombre infiel. Pero aunque suene feo, darle gracias a Dios por todo significa darle gracias a Dios por tu esposo. Yo también, darle gracias a Dios por todo es darle gracias a Dios por mi esposa. Gracias a Dios yo tengo una esposa buena, pero si no lo fuera, igual tendría que darle gracias a Dios por mi esposa. Darle gracias a Dios por todo es darle gracias a Dios por tus hijos. Aunque no todos te salen tan buenos, algunos son rebeldes, desobedientes, algunos te hacen quedar mal, pero darle gracias a Dios por todo es darle gracias a Dios por tus hijos. Darle gracias a Dios por todo es darle gracias a Dios por tus amistades. Algunas son buenas, otras no son tan buenas, pero gracias a Dios que las tienes. Si no las tuvieras, te darías cuenta de cuán importantes son. Darle gracias a Dios por todo es darle gracias a Dios por tus compañeros de trabajo, por tus hermanos de comunidad, hermanas de comunidad, de la iglesia, y por todas aquellas personas que te ayudan aún sin conocerte. A mí me pasa, por lo menos, cuando voy por la calle, me quiero cruzar alguna calle. Hay calles ahora bien difíciles, bien transitadas, y alguien se baja de su carro o alguien que va por la calle me ayuda a cruzar esa calle. Óigame, yo me siento agradecido con Dios que puso en el corazón de esa persona, que aunque no me conoce, el ayudarme. O sea, darle gracias a Dios por todo es eso. Pero también darle gracias a Dios por todo es darle gracias a Dios por las posesiones materiales que tienes, por esa casa, cuánta gente no la tiene, por ese carro, cuánta gente andamos a pie, por esos recursos económicos que tienes, por la alimentación, por todo. Incluso darle gracias a Dios por todo es darle gracias a Dios por lo que te hace falta, porque puede ser que no todo lo tengas, hay cosas que te hacen falta, pero por alguna razón no las tienes. Darle gracias a Dios por todo es darle gracias a Dios por tus éxitos, pero también darle gracias por tus fracasos. Darle gracias a Dios por todo es darle gracias a Dios por tu salud, pero también darle gracias a Dios por las enfermedades que tenemos. Darle gracias a Dios por todo es darle gracias a Dios por los milagros que ya hemos recibido, pero también es darle gracias por los que estamos por recibir y por aquellos que quizás nunca vamos a recibir, porque como Dios sabe lo que hace y Él no se equivoca. Entonces darle gracias a Dios por todo es darle gracias a Dios por todos los favores que hemos recibido de Dios, por todos los favores que hemos recibido de otras personas, e incluso darle gracias hasta por los daños que nos han hecho. Esta filosofía quizás suene rara para nosotros, el decir que vamos a dar gracias por las cosas negativas. Yo antes no lo entendía. Yo decía, ¿cómo le voy a dar gracias a Dios por ese golpe o por esa caída que me di? Pero yo un día quise probar a ver qué pasaba cuando le daba gracias a Dios por algo. Y miren lo que pasó. Fui en un taxi y bueno, le dije, aquí me quedo, me voy a bajar en tal lugar. Y el taxista no se fijó y me paró justo al lado de un hoyo, de un hueco. Y cuando yo me bajo, es decir, me salgo de la puerta del taxi y me voy al hoyo. Pero yo estaba queriendo poner en práctica lo de dar gracias a Dios por todo. Y dije, Señor, te doy gracias por esta caída que me acabo de dar, por esta matada que me acabo de dar, dije yo. Ahora, lo que pasó fue algo bien bonito. ¿A que no se imagina qué pasó? Resulta de que al darle gracias a Dios por aquella caída, el dolor se hizo menor, disminuyó. Y a mí eso me llamó la atención, porque qué raro, ¿verdad? Porque normalmente cuando me caigo, me golpeo, me duele tanto y yo me enojo. Se lo digo, yo me enojo. Una vez yo iba a cruzar la calle, iba a pasar detrás de un camión, y entonces yo no sabía que el camión llevaba varillas de hierro salidas, y yo iba pasando, me golpeé en la ceja. Me dio una gran cólera, se lo digo sinceramente,
Agarré mi bastón y con el bastón le di un garrotazo a esas varillas. Aparte que me dolió el golpe, me dolió más que mi bastón se me quebró. Ahora, al darle gracias a Dios por esa caída, no me enojé, no le pegué a nadie, ni me dolió tanto el golpe. Fíjense qué interesante. Y usted puede hacer la prueba con cualquier situación. Denle gracias a Dios y va a ver qué es lo que va a pasar. Y es que San Pablo dice en Romanos 8:28: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le ama, a los cuales Él ha llamado de acuerdo con su propósito. Y esto es palabra de Dios, hermanos. Sabemos que Dios dispone todas las cosas. Fíjense, todas las cosas. Esa caída que me di, ese golpe que me di en la ceja, este golpe que tengo aquí en la frente ahorita, Dios dispone todas las cosas para el bien. Él es capaz de encontrar líneas rectas en renglones torcidos, para el bien de los que le aman. No para todos, para aquellos que le aman, a los cuales Él ha llamado conforme a su propósito. ¿Usted ha sido llamada por Dios conforme al propósito de Él, sí o no? ¿Usted ama al Señor, sí o no? Entonces, si usted ama al Señor y usted ha sido llamado, llamada conforme a la voluntad de Él, todas las cosas que le pasen, buenas o malas, son para el bien de usted. Amén. Ahora, por eso es que vale la pena darle gracias a Dios. Por eso es que vale la pena que usted y yo le demos gracias a Dios de todas las maneras que podamos. Lo podemos hacer como el leproso. ¿Qué hizo el leproso? Iba gritando, alabando a Dios fuerte para que todo el mundo lo escuchara. Una forma de dar gracias a Dios es esa: proclamarlo públicamente a voz en cuello para que toda la gente sepa lo que Dios ha hecho contigo. Le voy a contar algo. Fíjense que hace año y medio me encontré yo fui a predicar a Los Ángeles, y en una parroquia, después de que terminé de predicar, me salió al encuentro una mamá con una niña de 9 años. Me dijo la mamá: mire, mi niña tiene un mensaje de parte de Dios para usted. A mí me sorprendió eso. Es raro que te encuentres a alguien que te diga así. Entonces le pregunto a la niña: ajá, ¿y de qué se trata, hijita? Le digo: es que el Señor me ha mostrado que tiene un regalo para usted. ¿Y cuál es ese regalo? Que le va a dar la vista el 11 de octubre del 2008. Como quien dice este año, ¿verdad? Bueno, a mí me quedó grabada esa fecha y yo me quedé sorprendido. Bueno, uno puede ser escéptico. Yo les digo, yo soy muy escéptico y yo siempre cuestiono las cosas. Pero me pareció curioso que no solo me dijera le va a dar la vista, que me diera una fecha. Yo dije, bueno, esto hay que ponerlo a prueba, hay que ver qué pasa. El año pasado, más o menos en diciembre, me enteré de que el Papa Benedicto XVI había declarado el 2008 como el año jubilar de Lourdes, por los 100 años de Lourdes. Así es que todo este año 2008, los que visiten Lourdes van a recibir indulgencia plenaria. Luego me di cuenta que el 11 de octubre es una fecha mariana, porque esa es la fecha de la Virgen del Pilar. Y eso me gustó más, porque esta fecha no es casualidad, es algo lo que el Señor me está queriendo decir. Así es que ahora le digo, nosotros hemos hecho una promesa que vamos a ir a Lourdes este año, con el favor de Dios, y conseguimos los medios, pero yo sé que lo vamos a hacer. Y si Dios hace el milagro, qué bueno. Si no lo hace, qué bueno. Pero yo le he dicho al Señor: si tú me haces el milagro, Dios sabe que yo no estoy dependiendo de eso para servirle ni para hacer lo que hago. Pero si Dios me hace el milagro, yo le he prometido al Señor testimoniar públicamente, como este fariseo, a donde pueda. Televisión, radio, periódico, lo que sea, que toda la gente se dé cuenta que Dios existe y que el Dios de los milagros no ha muerto, que está vivo. Y eso es lo que tenemos que hacer: dar testimonio públicamente. También es importante cuando usted platica, cuando usted ha recibido un favor, una curación, algo, es importante que cuando usted lo platique con sus amistades, compañeros de trabajo, que usted dé méritos a Dios.
Yo sé de personas que, Señor, te pido que me sanes. Se sanó, ya cuando cuenta dice, es que fui donde el médico fulano de tal. Entonces ya no fue Dios, fue el médico. Ya no fue Dios, fue el hospital tal. No, siempre cuando sea que platiquemos de algo que hemos recibido, siempre no olvidemos de darle los méritos a Dios. Por eso la gente antes era muy sabia, porque para todo decía, gracias a qué, gracias a Dios tal cosa, gracias a Dios hice esto, gracias a Dios fui allá. Todo era gracias a Dios. También darle gracias a Dios es, fíjense bien, y esto me parece muy interesante, es hacer algún favor por alguien en compensación por la bendición que tú has recibido de parte de Dios. Una forma de dar gracias a Dios, repito, es cuando tú le haces un favor a alguien en nombre de Dios. Me gustaría recordarles aquella historia que cuenta Jesús de aquel hombre a quien se le perdonó una deuda muy grande, $1 millón. ¿Qué pasó con este hombre? Luego que a él se le perdonó la deuda, se encontró con un amigo de él que le debía $10. ¿Se acuerdan de esa historia? ¿Qué pasó con este hombre? ¿Qué hizo? ¿Le perdonó la deuda a su amigo, sí o no? ¿No recuerdan? No se la perdonó. Al contrario, lo metió a la cárcel. Entonces el dueño, el amo, mandó a llamar al otro y le dijo, como tú no fuiste capaz de perdonarle a tu amigo lo que te debía, a pesar de que yo te había perdonado tanto, pues ahora te voy a meter preso a ti también y no saldrás de ahí hasta que me pagues hasta el último centavo. Pero ¿qué es lo que este amo estaba castigando de su siervo? La ingratitud, el no ser capaz de hacerle un favor a su amigo cuando él había recibido tantos favores de parte de Dios. Y hermanos, esto es una de las cosas que nosotros deberíamos aprender. Si nosotros hemos recibido tanto de Dios, ¿por qué no favorecer a alguien? Quizás con una cosa pequeña, pero favorecer a alguien que lo pueda necesitar. De gratis recibisteis, dad de gratis, dice el Señor. Entonces, agradezcamos a Dios, demos testimonio, hablemos de lo que Él hace, hagamos favores en nombre del Señor. Pero por último, agradezcámosle al Señor, elevando oraciones, elevando plegarias, elevando cánticos, sacrificios, ofrendas de acción de gracia, así como el leproso que regresó y se postró en tierra dándole gracias al Señor. Yo quisiera finalizar con un salmo, el Salmo 100, que es una motivación para cada uno de nosotros a ser agradecidos, a darle gracias a Dios por todo. Dice el Salmo 100: canten al Señor con alegría, habitantes de toda la tierra. Con alegría adoren al Señor. Con gritos de alegría vengan a su presencia. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y somos suyos. Somos pueblo suyo y ovejas de su prado. Vengan a sus puertas, entren en su templo, cantando himnos de alabanza y gratitud. Denle gracias, bendigan su nombre, porque el Señor es bueno. Su amor es eterno y su fidelidad no tiene fin. Palabra de Dios. Cerramos nuestros ojos, inclinamos nuestro rostro y con esa actitud como la del leproso, de considerarnos indignos, inmerecedores de todos los favores que Él nos da, te decimos: Señor, te damos gracias en esta mañana. Te damos gracias, Señor, por tantas cosas que tú haces por nosotros. Gracias, Señor, en primer lugar por la vida. Sí, Señor. Hay personas que este día ya no amanecieron o amanecieron enfermas, y todavía yo tengo la oportunidad de estar saludable, de estar con vida, de poder servirte, de poder
recibirte. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por este cuerpo que me has dado y cada uno de los miembros que tengo. Gracias, Señor, por mis ojos, con los cuales puedo ver, puedo contemplar las maravillas que tú has creado. Puedo observar y disfrutar de la sonrisa de mis hijos. Gracias, Señor, porque hay personas que no tienen la posibilidad de poder ver, y yo, gracias a ti, puedo contemplar la luz del día. Gracias, Señor, por mis oídos, por estos oídos que tú me has dado, con los cuales puedo escuchar los cantos de las aves, las sonrisas de mis hijos, las palabras amorosas de mi esposo o de mi esposa. Gracias, Señor, porque tengo esa posibilidad de poder oír todo lo que se pueda oír. Hay personas que no pueden oír, Señor, y yo puedo hacerlo. Gracias, Señor. Gracias por mis manos, por mis pies, porque puedo moverlos. Hay personas que tienen que andar en silla de ruedas para poderse movilizar. Gracias, Señor, porque con mis manos yo puedo hacer cosas útiles, maravillosas, buenas, a servicio de los demás. Gracias, Señor. Gracias por mis órganos, mi corazón, mi estómago, mi páncreas, hígado, riñones, etc. Gracias, Señor, por todos mis órganos que están en buen funcionamiento. Y si no lo están, también. Pero gracias, Señor, porque todavía puedo existir. Gracias, Señor, por mi familia, porque me has dado una familia especial, porque me has dado una familia que es un regalo, que es un tesoro. Gracias, Señor, porque tengo casa, porque tengo alimento, porque tengo trabajo. Gracias, Señor, por los recursos materiales que me has dado, por ese carro, por esas posesiones materiales, por esos recursos económicos. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque nos has dado la oportunidad de tener un grupo donde nos podemos reunir y podemos conversar sobre diferentes cosas y sobre todo podemos escuchar de ti. Gracias, Señor, por la iglesia católica, por todos los que sirven en la iglesia católica, los laicos, los religiosos. Gracias, Señor, porque nos permites estar en este mundo, en este universo que tú has creado. Gracias por los favores que recibimos de ti, por los milagros, por las bendiciones, por todo, Señor, te damos gracias. Incluso por aquellas cosas que no son tan buenas, tan agradables, te damos gracias. Por la enfermedad, por el fracaso, por los sufrimientos, por los problemas, por todo, Señor, gracias. Porque tú no te equivocas y todo lo que tú haces es bueno y maravilloso. Te alabamos y te bendecimos, te glorificamos y te damos la honra y la gloria a ti, porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.